buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 151 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Como todos los miércoles nos acompaña desde Madrid el señor Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? Muy bien, ¿qué tal? Un poco de frío porque el virus ese que anda rondando por ahí nos tiene a todos fastidiados. Entonces, pues bueno, un poco de fiebre y entonces notas la destempladura, ¿no? Entonces hay que abrigarse un poco más. Por ahí vistas imágenes de Madrid ayer o antes de ayer con nieve incluso, con aguanieve o algo Hielo. así. Sí, bueno, aguanieve sí, sobre todo mucho hielo, porque con el momento que se van las nubes, la temperatura cae en la capital a 2, 3, 4 grados bajo cero, pero fuera, en las montañas, puede llegar a 8, 9, 10. Estamos Bajo hablando... cero. Sí, 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 sí. ¡Epa! Mm. Frío, frío. Bueno, como aquí, Pues bien. como en Berlín. Ustedes con la bendición del sol, a pesar de eso, ¿no? El Eso cielo sí, azul, esa es la grande. luego por el día, si sale el sol, hoy ya está lloviendo eso, ¿no? Pero si sale el sol, pues digamos, la temperatura se va a 8 grados, 9 grados. Entonces Sí, ya sí, sí. es más llevadero, ¿no? Es decir, Sí, sí, sí. No, lo terrible de aquí de Berlín, la falta de sol, esa mm, oscuridad permanente todo el día. Pero bueno, las cosas de la vida. Juan Antonio, hoy nosotros queremos deliberar sobre una buena cantidad de temas. Los primeros ligados a Ucrania y después de eso, más adelante vamos a realizar un salto hacia la geopolítica global, la geopolítica del Ártico, hacia Estados Unidos. Pero para comenzar, quería presentar el tema de la, en- entre signos de preguntas, contraofensiva ucraniana en Kursk. Es esa cosa rara sucedida durante 2 días, porque, bueno, por lo visto ya fueron machacados todos los soldados destinados a esa locura. ¿Cuál tu análisis de lo sucedido ahí en Kursk en los últimos días? a ver, yo creo que esto una vez más, Zelensky y su camarilla lo que ha hecho ha sido lanzar a cientos, al parecer son 3 brigadas, tengo por ahí los números de la brigada, que son 3 brigadas ucranianas, a iniciar una especie de ataque desde Suzda, es decir, hacia el norte, para intentar profundizar un poco en territorio ruso. La idea simplemente era demostrar a sus socios occidentales que se unen en Ramstein, en la base de Ramstein en Alemania, mañana para debatir la ayuda a Ucrania hasta 2027. Entonces era demostrarle que Kiev todavía está en disposición de realizar operaciones ofensivas. Lo que pasa es que, claro, es decir, lógicamente ya no estamos en 2023. La capacidad de las tropas ucranianas, que antes era importante porque eran veteranos, porque eran oficiales de carrera, porque eran gente muy ideologizada y muy dispuesta, muy nacionalista, muy dispuesta a ir a la lucha, pues eso ahora mismo ya en el ejército ucraniano escasea muchísimo. Es decir, ya quedan pocos veteranos, quedan pocos oficiales de carrera que hayan estudiado en academias y demás, queda poca gente ya de los que estaban dispuestos a alistarse de forma voluntaria, ya quedan pocos en las unidades. Y bueno, debemos decir, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero estos días, por ejemplo, nos saltaba uno, la famosa 155 Brigada, una unidad de unos 4.800 efectivos, formados en Francia, armados con lo mejor del material OTAN, incluido tanques Leopard, AMX franceses, cañón, artillería Caesar, es decir, vamos, una unidad montada es profeso para esto. Bueno, pues esa unidad se la va a enviar a cubrir el frente de Pokrovsk, donde ahí se ha roto el frente y los rusos avanzan día a día. Y ya en Francia desertan 50 y cuando llegan a la zona del frente, otros 1.700 también se van. Es decir, que nos quedamos aproximadamente con un poco más del 50% de la unidad. Cuando una unidad pierde más del 35% de sus efectivos, esa unidad ya no está capacitada para hacer las operaciones para las que está diseñada una unidad. Me explico. Si un regimiento
está destinado a hacer un determinado tipo de operación y se le va el 35% del regimiento, pues puede hacer las operaciones de un batallón o de una compañía, pero ya no puede hacer las de un regimiento. Entonces, bueno, pues esto ha ocurrido con esa unidad que ya digo, es decir, es que ha sido tan escandaloso, ha reconocido el propio régimen de Kiev, ha sido tan escandaloso que han detenido al mando militar de la unidad. Que ya ves tú qué culpa tendrá. Me imagino que le echarán en cara que no ha sabido estimular a sus hombres, pero es que, claro, es decir, hay que entender que esta unidad se ha construido con gente que iban secuestrando en la calle y lo mandaban a formación para ir al combate. No era gente que quisiera ir al frente, no era gente que estuviera ni siquiera convencido, no era gente, habrá que ver, incluso muchos de ellos serán prorrusos. Con lo cual, consecuencia, pues, es decir, la unidad de élite ahora mismo mejor armada y demás por la OTAN, entrenada por la OTAN en Francia y demás, bueno, se ha ido al carajo. Esto es un ejemplo de cuál es la situación real en el frente, ¿no? Entonces, en Kursk realizan esta operación, comienzan a las 9 de la mañana del día 5 de enero y a las 7:30 de la tarde del día 6 de enero el ataque había fracasado. El ataque había fracasado con unas pérdidas terribles. En algunos puntos, columnas de hasta 20 vehículos blindados han sido destruidas. Y bueno, pues yo no sé, en la reunión de Ramstein, qué va a decir el señor Zelensky. Porque claro, es decir, esto la prensa occidental, la gusanera mediática, puede esconderlo ante la opinión pública. Hombre, a los mandos militares que se reúnan en Ramstein, esto no se lo puedes esconder. Es que no se lo vas a esconder. La cosa porque, aunque solo sea desde el punto de vista satelital o del trabajo ISR de los aviones de guerra electrónica y de reconocimiento, saben perfectamente lo que ha pasado. Ahora mismo, ¿qué es lo que hay? Pues un contraataque ruso y bueno, pues no parece que exista posibilidad de pararles. Hay que decir un par de consideraciones. Una, cuando se inició esta ofensiva sobre Kursk, las fuerzas ucranianas lograron ocupar unos 1.280 kilómetros cuadrados de territorio ruso en Kursk. Ahora mismo, a duras penas alcanzan los 500 kilómetros cuadrados. Es decir, ha perdido más del 50% del territorio que había ocupado. La única población de cierto interés, porque el resto son aldeitas, son granjas, porque es una zona sin ningún interés estratégico. Entonces, la única población que hay es Sudda, donde además hay un nodo del famoso gaseoducto que pasa por Ucrania, el del gas, del que hablaremos ahora después, ¿no? Es decir, bien, pues esta es la única población que hay de cierto interés, porque el resto, como digo, son pequeñitas aldeas y granjas. Bien, pues las tropas rusas están a 2 kilómetros de esa población. En el momento que esa población caiga, ¿qué van a hacer las tropas ucranianas? ¿Defender unas granjas? No tiene ningún sentido. Lo que pasa es que esto, lógicamente, no es que sea ya una derrota operacional desde el punto de vista militar, evidentemente es una derrota ante la opinión pública, ante sus socios extranjeros, ante su propia oposición en Kiev y, evidentemente, una nueva caída en la moral de la ciudadanía respecto al desarrollo de la guerra. Por supuesto, siempre seguimos escuchando pues las típicas cosas, ¿no? Según Zelensky, en Kursk ya han eliminado a 4.000 soldados norcoreanos. No hemos visto a ninguno. Todos los días llegan decenas y decenas de vídeos de soldados ucranianos que han caído en combate, heridos rusos, destruido un blindado ruso, combates entre tanques. Todos los días llegan cosas de estas. Hemos visto hasta cómo un gato derriba un dron. Hemos visto cómo un gato derriba un dron. Pero no hemos visto a ningún solo norcoreano. Han eliminado 4.000 norcoreanos y no hay nada de ninguno. Porque todo lo que han presentado resulta que era falso. O eran actores de Corea del Sur en determinadas películas, o eran combatientes de Buriatia o de Yakutia. O sea, no hay nada.
Pero bueno, pues seguimos con la mentira, intentando justificar lo de siempre, y como una única reacción de Zelensky, pues de vez en cuando pues mando misiles a atacar pues una gasolinera, una parada de autobús, es decir, todos objetivos estratégicos como cualquiera puede comprender, ¿no? Es decir, lamentablemente estamos en la misma, es lo mismo que ocurre en todo el frente, ya cayó Kurajova, ¿eh? Torets, la ciudad de Torets va a caer en los próximos días, no sé si en 2, en 5 o en 9, pero va a caer en los próximos días. Chafsosjar costará un poco más, ¿verdad? Pero también ya está en gran parte tomada. Y sobre todo desde el sur no hay nada para parar a los rusos, tiran hacia arriba y si nada los detiene, van a poder rodear al eje Kramatorsk-Slaviansk por la espalda. Bien, Juan Antonio, una pregunta técnica respecto a las Fuerzas Armadas ucranianas. Las brigadas, por lo general, presentan alrededor de entre 3.000 y 5.000 hombres, más o menos, en general, En, o... sí, en general, a ver, en España, por ejemplo, las brigadas suelen ser aproximadamente unos 3.000, entre 3.000, dependiendo cómo sea la brigada, ¿no? Por ejemplo, una brigada acorazada que tiene un regimiento de tanques, de carros de combate, pues suele tener menos personal, porque no hace falta, decir, y más si los tanques son de tipo soviético, pues sabe que con 3 tanquistas es suficiente, ¿no? Entonces suelen ser pero en concreto, ya digo, suelen ser de unos 3.000. Pero en concreto, esta 155 brigada, esta tenía exactamente, te digo, 7 batallones. ¿eh? Uno de carros de combate, de tanques, 3 mecanizados, otro de infantería ligera, un grupo de artillería, grupo de reconocimiento, guerra electrónica, drones, etcétera, etcétera. Total eran unos 5.000, 4.800, 5.000. Entonces, bueno, teóricamente es una brigada muy potente. De Sí. hecho, si le añades un par de batallones más, es casi una división. Sí, y esta diferencia en la cantidad de soldados, no te quiero desaprovechar como experto militar, esta diferencia en la cantidad de soldados en un batallón según la Fuerza Armada de cada país, ¿a qué responde? ¿Las brigadas rusas presentan una cantidad distinta de hombres o yo No, no, cometo un no, no. error ahí? Generalmente son menores. Generalmente menores. Esta brigada, la 155, esta es un poco especial. ¿eh? Y es Sí, porque yo creo que le han incluido 2 batallones mecanizados de más, quizá ajá, para aumentar su potencia. Es decir, ya te digo, sí, que si la aumentan un poco es una división. ¿eh? Entonces, yo creo que simplemente obedece a eso. ah, bien, Tiene un batallón de tanques, 3 mecanizados, uno de infantería ligera, un grupo de artillería, grupo de reconocimiento, grupo de guerra electrónica, o sea, una unidad potente, potente. Lo que pasa es que, claro, tú fíjate, si de 4.800 han desaparecido 1.800, te quedan 2.000. Eso ya no es que no llega ni a brigada. Claro, es que estamos sí, hablando sí. de un regimiento ampliado. Sí, sí. No, la Claro, pregunta respondía que alguna vez, o recuerdo por ahí algo leído sobre el tamaño de las brigadas de los ejércitos inspirados en la doctrina militar prusiana y que en esos supuestamente las brigadas presentan un valor de una cantidad de hombres mayor a las rusas, pero sí, no lo recuerdo muy bien, por eso la pregunta. el estándar ahora mismo es el que te comento, aproximadamente entre 2.800 y 3.500 Ok, suele ser una brigada, porque decir 3 brigadas suelen conformar una división, que son aproximadamente 8 a 10.000 hombres, ¿eh? 3 bien. divisiones, un cuerpo de ejército. Entonces, bueno, pues, y cada brigada pues suele tener una serie de unidades, ahí es más variable porque depende de lo que quiera dedicar a la brigada, ¿no? Pero por lo menos que tenga un par de regimientos y algunas otras unidades, grupos de artillería, de ingenieros, de zapadores, en fin. Suele ser así, ¿no? Un grupo de caballería. Entonces, pero vamos, el equivalente aproximadamente de unos 3 regimientos, digamos, que es, pues eso, 7 batallones, que es lo que lleva esta brigada. Bien, Pero ya digo, esta brigada lleva un poco más, bien. es decir, está aumentada. Que yo imagino que quería hacerlo con la intención de crear una unidad,
potente, de tal manera que se puede decir, mirar la eficacia que ha tenido esta unidad entrenada y armada por la OTAN, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ni Bien. siquiera hemos podido ver realmente actuando al completo, porque ya te digo, ya de Francia volvieron decenas menos, y aquí ha habido una desbandada. Es decir, cuando han llegado al frente en Ucrania ha habido una desbandada. Sí, Pero sí. esto Por cierto, está ocurriendo un poco todos los días, en distintos puntos del mundo. sí, los videos sobre los videos documentando lo sucedido en la región de Kursk inicialmente presentaban muchísimos blindados destruidos, tanques, pero comenzaron a aparecer videos en los cuales los soldados rusos recorren esta pequeña localidad de nombre Verdín, muy Berlín. chiquitita, conquistada por esta supuesta contraofensiva, reconquistada por los rusos, y van recorriendo el terreno entre cadáveres de ucranianos, una Sí, sí. cosa A ver, tremenda. teóricamente, quizás, no sé, el detalle, pero lo digo no sé concreto el detalle de Verdín, pero por como se ha actuado otras veces. Y como suelen actuar una brigada mecanizada esta, ¿no? Una unidad mecanizada. Pues lo normal es que tú rompas el frente hacia cierto punto, utilices artillería, etcétera. Te acercas al frente, los carros de combate abren hueco, detrás van las unidades mecanizadas, esas unidades mecanizadas llegan al punto que quieren llegar, sueltan la infantería que llevan para que tome posiciones y se supone que esas unidades mecanizadas las retiras, salvo que tengan que dar apoyo de fuegos. Generalmente las retiras porque ahora mismo, sobre todo con los drones y con la artillería rusa, pues dejarlos ahí es arriesgarte a que los vuelen. Claro. Entonces, bueno, pues claro, cuando la segunda fase de los combates, ya esas unidades mecanizadas habían sido destruidas, se habían retirado. ¿Qué quedaban? Quedaba la infantería, los que han salido de los vehículos que estaban en las posiciones combatiendo. Y eso es lo que ves ahora en los campos, que son imágenes muy tristes porque, claro, es que no ha habido tantas imágenes de campos llenos de cadáveres como hemos visto ahora en curso. Sí, 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 sí. Para colmo congelados, entonces con el Claro, brazo levantado, con unas posiciones verdaderamente dantescas ahí. claro, claro. Bueno, triste. A propósito de locuras, Juan Antonio, entre las decisiones de Zelensky de las últimas semanas también apareció la de la interrupción del tránsito de gas ruso en el gasoducto dirigido hacia Eslovaquia y de ahí a otros países como Austria, como Hungría, si no recuerdo mal también incluso a Moldavia. ¿Cuál es la lógica de esa decisión, considerando que eso generaba ingresos legítimos para Ucrania en alrededor de 1.000 millones de dólares anuales sin ninguna contraprestación más que el tránsito en un país endeudado como Ucrania, ¿no? Bueno, esto es de nuevo una muestra de que quien manda en Kiev, lo último que piensa es en su propia población, en su propio pueblo. Eso es evidente. Es decir, tú no puedes, es decir, cuando, a pesar de la guerra, el enemigo te está permitiendo que si pasa el gas, tú cobras, que a veces, si lo pensamos, es hasta un poco sarcástico, ¿no? Es decir, porque a lo mejor los rusos tendrían que haber dicho, zax, cierro y ya está, ¿vale? Pero, es decir, a pesar de eso, si tú dejas pasar el gas, te van a pagar. El enemigo te paga 1.000 millones de euros. Nada, una tontería, ¿eh? Sobre 8.000 millones que cobra Rusia por la venta de ese gas. ¿Mm? Es decir, que tampoco estamos hablando de unas cantidades desorbitadas. Es decir, de hecho, mira, la mina de litio, que es posiblemente la más grande de Europa, que han ocupado las tropas rusas esta pasada semana en Donbass, posiblemente vaya a implicar unos beneficios mucho mayores que los 8.000 millones de euros de ese gas, ¿no? Realmente esto a quién perjudicaba. Esto yo creo que, a ver, yo creo que Zelensky no toma esta decisión unilateralmente, salvo que se haya vuelto loco ya, cosa que no es descartable, pero bueno, tendríamos que tener es decir, yo creo que hay una lógica maligna, hay una lógica perversa, pero hay una lógica. Yo creo que esto Zelensky no lo ha tomado por su cuenta, solo esa decisión.
Aquí hay dos hechos. Una, castigar a los países de la OTAN, que son díscolos con la política de Bruselas y de la OTAN, y de alguna forma favorecer más todavía el comercio del gas natural licuado que viene de los Estados Unidos. Hay que decir, a ver, aquí nadie es tonto. ¿Alguien piensa que el Estado Mayor ruso no tenía planteado este escenario? Vamos, es que, Ezequiel, lo hubiéramos planteado hasta tú y yo con una cerveza adelante. Claro, y si los cortan, vamos a dejar a Hungría, Eslovaquia, Austria y algún país más por allí sin gas. Con lo cual, este escenario estaba planteado. Y este escenario se va a cubrir aumentando el flujo de gas por Turk Stream, que lo han intentado más de una vez ya volar, pero no han podido. Y sobre todo, cabrearía mucho a otro país de la OTAN, que cobra por el paso, que es Turquía. Con lo cual, al final, te das cuenta de que hagas lo que hagas, estás perjudicando a aliados. Por último, decir, vale, pues esta gente, pues no les queda más remedio que aumentar el flujo por Turk Stream, llegará hasta Hungría, repartirá a Moldavia, de Moldavia esperemos que haya acuerdo para que entre en Transnistria, si no habrá problemas. El flujo seguirá también hacia Austria, que ya ha tenido problemas y de hecho no es ajeno a todo lo que pasó políticamente en Austria con la dimisión del primer ministro, no es ajeno a todo este tipo de cosas. El porcentaje de ciudadanos que en todos estos países están dispuestos a continuar con la ayuda a Ucrania ha bajado en todos por debajo del 50%. Es decir, ya es una minoría la que quiere. Por lo tanto, la voluntad popular está en que se acabe ya esto y se deje de mandar un solo euro más a Kiev. Pero esto, evidentemente, yo creo que esto ha surgido de Bruselas, de la OTAN, posiblemente incluso con la complicidad de la Casa Blanca, porque al final, ¿quién es el beneficiado? Rusia no, pierde ahí un dinero. Ucrania no, pierde 1.000 millones. Los países que tienen que recibir ese gas, no, los has dejado sin gas. ¿Quién se beneficia? Pues quien vende gas natural licuado y quien quiere castigar a los países díscolos, lo cual va acrecentando la fractura dentro de la propia Unión Europea y de la propia OTAN. Porque, hombre, tendríamos que suponer que una Unión Europea que está financiando y sosteniendo el régimen de Zelensky, una dictadura, esa Unión Europea tendría que sacar la cara y apoyar a países miembros, porque hay que recordar, Ucrania no es miembro de la Unión Europea ni de la OTAN. Tendría que sacar la cara y apoyar a Hungría, a Austria, a Eslovaquia. Bueno, pues no. Bruselas, tanto OTAN como Unión Europea, que es lo mismo, tanto monta tanto, lo que dejan es abandonado a estos gobiernos. Y no hace nada. Lo que les delata como responsables últimos de la decisión de Zelensky. Sea por acción o sea por complicidad a posteriori. Pero es evidente que son cómplices. La Unión Europea y la OTAN es una losa sobre los pueblos europeos. Una auténtica losa. Pero una losa de tumba de cementerio decimonónico. Y aquí no va a haber solución. No va a haber solución hasta que los ciudadanos de Europa no se quiten de encima a la Unión Europea y a la OTAN. Ya no vale reformar, hay que destruirlas. Ya no hay posibilidad de reforma, no lo estamos viendo. Es que es mes tras mes una agresión tras otra contra los pueblos europeos. ¿Qué vas a reformar ahí? Si es una camarilla que se elija a sí misma allí en Bruselas, una pandilla de corruptos, una von der Leyen que se pone mala porque tiene que testificar por los casos de corrupción de aquello de las vacunas. ¿Qué esperamos? Una ministra ahora de Asuntos Exteriores, sucesora de Borrell, que es una loca, enferma, una enferma mental que viene de una familia de corruptos dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero estos personajes, ¿cómo van a mirar estos personajes? ¿Cómo van a mirar estos personajes por los pueblos europeos? No hay solución ahí ya, sinceramente. Y bueno, pues esto del gas es una muestra donde, no la única, estamos viendo continuamente muestras de este tipo. Es decir,
Entonces, bueno, pues yo, una vez más, y como siempre, lo que digo a la gente es que tome conciencia y que sea coherente, porque las agresiones no van a parar, porque no les importamos nada. Por lo tanto, ellos tampoco nos tendrían que importar nada. Y esa estructura corrupta, antidemocrática, dictatorial, totalitaria, que está montada en Bruselas, lo que hay que hacer es cerrarla, apagar la luz, echar insecticida en todas las plantas y luego apuntar a las puertas. Sí, aquí en pantalla, Juan Antonio, los principales gasoductos provenientes de Rusia. Por aquí arriba, el Nord Stream, Nada. pensado como posibilidad precisamente para despachar el gas ruso hacia Europa, por sobre todas las cosas Alemania, sin la necesidad de paso por Por Ucrania e Polonia o incluso por por Ucrania. Bielorrusia. Sí, claro, por eh, Ucrania, por Polonia, claro. Exacto, o por Polonia, todo eso había generado en el pasado roces. Recuerdo roces entre Bielorrusia y Rusia también, entre Lukashenko Claro, tú y sabes por Putin qué. por gas robado por los Claro, porque bielorrusos. es muy De goloso. paso. Es que es muy goloso que el gas pase por tu zona, le pongas un grifito Y y, claro. oye, y al merme va sacando miles de litros, de Y sí, toneladas y sí, de y gas. sí. 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 Es que Este claro, destruido por, bueno, por el atentado, básicamente. El de Polonia, este Yamal, cortado por Polonia. claro. Ahora este cortado por Rusia, Ucrania, el exactamente. Sucha, Rusia, lo llaman traducido como hermandad. sí. Solamente ahora el Turk Stream. Eh, ¿Podrían cometer un atentado contra Lo han el Turk intentado Stream? ya. Sí, sí, lo han intentado, ¿eh? Lo han Ajá. intentado. Sí, sí, lo han intentado. Lo que pasa es que aquí tienen un problema. Tienen un problema porque por ahí también no solo pasa gas ruso, por ahí pasa también gas azerbaiyano. Y quien cobra por todo eso es Turquía. Y la economía turca no está como para que le quiten eso. Y siendo no solamente un país de la OTAN, es que hay que decirlo, es que es el país que tiene el ejército más potente de la OTAN, porque el resto, señores míos, el resto no da ni para un desfile de polichinelas. Esta es la realidad. Y lo estamos viendo. Mañana se van a reunir en Ramstein, la base de Ramstein, y van a empezar todos a ver cómo organizan la ayuda a Ucrania hasta 2027, si es que esto sigue hasta 2027. Pero da igual, porque estos siempre serán contratos para el complejo militar e industrial. ¿Qué va a pagar quién? Los ciudadanos europeos. Lo van a pagar ustedes con su bolsillo, con su sueldo de trabajadores, con su pensión de jubilado, con sus recortes en educación, en sanidad, en pensiones, infraestructuras, inversiones, con la deuda, el aumento de la deuda que pagarán sus hijos y sus nietos. Bueno, pues mañana se van a reunir para eso. La banda, es decir, el crimen organizado se va a reunir para eso. Sí, sí. Y así seguimos. No sé cuántas Sí, reuniones de sí. Rammstein tomamos. Por Turquía. supuesto, cada vez que hay una reunión de Rammstein deciden muchas cosas, pero la guerra cada vez les va peor. No sé, Sí. deberían hacérselo ver, ¿eh? Sí, Turquía además ahora con una carta de negociación adicional con Siria, ¿no? Con lo cual, Y no, hay sí, más cosas, porque evidentemente Turquía se ha encontrado con un regalo que no esperaban, ¿eh? Porque no pensaron cuando esta operación se magulló, con los actores en sí, no pensaron que esto iba a acabar así. Y ahora Turquía se encuentra con una carta que no esperaba y Israel se encuentra con un problema que no esperaba. bien. Lo cual veremos por dónde va a circular eso en este año 2025. Pero auguro tormenta. Sí, 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 completamente de acuerdo. ¿Recordás, Juan Antonio, que
aparecían eufóricos por el golpe contra Rusia a través de Bashar al-Assad, y ahora el propio al-Golani solicita la permanencia de las bases rusas y Putin no determina todavía si lo quiere o si no, precisamente porque vaticina caos, en mi opinión, en esa Sí, zona. sí, sí, sí. Yo creo que tendrá que tomar una decisión, pero ves, una vez más, es decir, al contrario de los, en vez de analistas, anatontos de la prensa mediática occidental, piensan que es que estas cosas te pueden coger de sorpresa, pero ningún Estado mayor tiene un escenario que no haya contemplado generalmente. Y el escenario de que el régimen de Bashar al-Assad pudiera caer lo tenían contemplado desde 2015, que la cosa estuvo muy mal, muy mal. Es que quedaba un trocito de alrededor de Damasco, quedaba un trocito alrededor de la Tactatia, bueno, estaba en la base de Tartus, y poco más. O sea, ese escenario estaba contemplado. Y como estaba contemplado también las posibles soluciones. Libia, Sudán, Eritrea, es decir, con lo cual, ahora yo imagino que el Estado ruso tomará la decisión que más le convenga, claro. Es decir, nos mantenemos ahí, no nos mantenemos. ¿Qué pasa si nos mantenemos? ¿Qué puede pasar? ¿Qué escenarios se pueden producir si nos mantenemos? Eso es lo que tendrán que analizar y veremos. Pero, de verdad, esto es lo que hacen todos los estados mayores. Que nadie piense que aquí la gente es tan tonta que es que, ¡qué sorpresa! ¿No? Como aquel de Casablanca, ¿no? ¡Qué escándalo que aquí se juega!, ¿no? Es decir, no, hombre, las cosas son más serias. Otra cosa es que cuando escuchas a ciertos analistas y expertos y demás por ahí, en canales, en televisiones, pues evidentemente te llevan generalmente a una confusión porque dejan mucho que desear. No digo que los demás tengamos siempre razón, ni muchísimo menos. De hecho, pues nos equivocamos muchas veces, ¿no? Pero intento que al menos intentar que las piezas encajen un poco y saber cómo funcionan estas cosas. Un poco el tema. Lo del gas en Ucrania, pues un poco así. Yo creo que tendrían perfectamente contemplado desde mucho tiempo qué pasa, porque Zelensky podía haber cortado el gas no ahora, hace 1 año, 2 años. Con lo cual, ¿cómo no lo iba a tener contemplado el Estado Mayor ruso? Claro que lo tenía contemplado. Con lo cual, ¿esto para qué ha servido? Pues para que ahora el precio del gas suba, y ahí dirá, no, es que van a comprar el gas a Estados Unidos. No, no hace falta. El gas, de hecho, se lo van a seguir comprando a Rusia. No, pero el precio sube en los mercados internacionales. En el momento que suba el precio en los mercados internacionales, los norteamericanos, con cada barquito metanero que mandan, cobran más. Así es sencillo. Sí. Nosotros, Juan Antonio, podemos cometer errores, pero nunca malintencionados, nunca por interés o porque nosotros pagos. Esa es la diferencia tal vez con No, hombre, los NAFOs, hay analistas de todo tipo. A ver, sí, los NAFOs sí, pero bueno, yo estoy refiriéndome no quiero decir yo porque eso al fin y al cabo es una banda organizada, no tiene mayor. Pero hay mucho analista que simplemente no está formado para el tema, ¿no? Y lo que es peor, no trabajan para ello. Es decir, no trabajan para decir, voy a consultar con algún militar, voy a consultar con alguien que dé clases de geopolítica en alguna universidad. Es decir, no se preocupan por buscar unas variables, con una serie de variables de cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, claro, escuchas una serie de cosas y luego hay una fe que ya no es la del carbonero, ya es la fe del burro, ¿no? Sí. En que todo lo que salga en Bloomberg o salga en Economist o salga en Wall Street Journal y demás, bueno, pues es que eso, el Financial Times, en el New York Times, es que parece como si eso efectivamente fuera una garantía de algo. No es garantía de nada. Pero si estos son los que están hablando de los miles de norcoreanos, que nadie ha visto. O sea, el ejército de Kim Jong-un es impresionante, porque manda miles y miles y miles de coreanos que nadie ve. Sí. En cambio, ha mandado piezas de artillería de 170 milímetros, Esas las hemos visto. Hay imágenes. O sea, esas las hemos visto. Entonces, un soldado, hombre, solo uno, una foto. Un selfie que se haya hecho el soldado para mandárselo a su familia, no sé, algo.
Sí, sí, sí. De- A mí de los analistas occidentales me maravillan la capacidad de convencimiento, porque nosotros participamos a menudo en negocios televisión y ahí participan con nosotros analistas pro-occidentales. Bueno, algunos pudieron a lo largo del conflicto reacomodar sus posturas, realizar cambios. Otros no, presentan la misma línea de principio de la guerra, una cosa increíble. 3 años de acontecimientos y ellos en su nube de ensueño. Pero vamos a... Mira, voy a presentar a alguien con ojos... Sí. cuando esto comenzó, yo recuerdo en más de un programa y más de un sitio, a mí siempre me preguntaban, oye, ¿esto va a durar mucho? Y yo decía que la guerra iba a durar, pero realmente hacía un poco de trampa. Yo no tenía ni idea si la guerra iba a durar mucho o no iba a durar mucho. Pero yo sabía que si al final Rusia querría arreglar sus problemas con respecto al bloque occidental y sus problemas internos con la quinta columna liberal, la guerra tendría que durar. Era casi más un deseo lógico de decir, si quieren solucionar las cosas, la guerra tendrá que durar. Y oye, estuve a punto de equivocarme, porque casi en Estambul cierran la guerra, ¿eh? Sí, sí, Al sí. mes y pico de comenzar. Pero luego, bueno, ya a partir de ahí ya está claro que la guerra iba a durar y Sí, yo sí. creo que todavía le queda, ¿eh? Todavía le queda. Yo... No sé Sí, si sí, 8 meses, de un año y pico, pero todavía le queda. Sí, sí, completamente de acuerdo. Juan Antonio, aquí vamos a presentar a alguien de ojos rasgados, pero no un norcoreano, porque quiero, Juan Antonio, antes el salto hacia la geopolítica del Ártico, una perspectiva de tu parte respecto a el video más comentado de la guerra, con comentarios incluso de Elon Musk. Este video terrible no lo pudimos presentar aquí naturalmente en ningún momento, ni siquiera ni en las charlas con Fernando, ni en las transmisiones nuestras en vivo, por lo terrible de ese video, de las imágenes. Pero sí realizamos una descripción de lo sucedido. Bueno, es el famoso video sobre un combate cuerpo a cuerpo entre un soldado ucraniano y un soldado ruso, este señor, un yakuto, y comenzaron al respecto algunas interpretaciones de carácter simbólico, ¿no? Según las cuales la posición del soldado ucraniano en gran medida respondía a la posición de Ucrania o aparecía equiparable a la posición de Ucrania, o por lo menos de sus fuerzas armadas, al menos en el principio, en cuanto a mucha valentía, mucho arrojo, pero en realidad mucha tontera también en comenzar Un combate una cuerpo a lucha a cuerpo. muerte contra Claro, un hermano y que finalmente aparecen como perdona, como que al final, antes de la muerte, como bueno, hermano, pero pum, además con un sí. combatiente ruso que por venir de donde viene, son personas acostumbradas a la utilización del cuchillo para la caza, ¿eh? Y demás. De hecho, el cuchillo que él utiliza lo fabrican en su aldea, lo hacen Ah, ellos. Claro, son personas acostumbradas a utilizar el cuchillo frente a animales salvajes, para cazar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a ver, yo imagino que el soldado ucraniano no se lo imaginaba, ¿no? Pero es que esto era luchar contra alguien que sabía manejar muy bien el cuchillo, ¿eh? El arrojo del ucraniano es, efectivamente, un combate cuerpo a cuerpo con cuchillo. Eso es muy delicado, porque no sabes realmente a quién te está enfrentando, a quién te estás enfrentando. Y puede ser muy pequeñito, pero como sepa manejar bien el cuchillo, te ha hecho 3 agujeros. sí. Claro, entonces, es decir, ahora bien, yo, efectivamente, las imágenes son terribles y pues eso, casi no se pueden poner por ahí, no se pueden ver, pero a mí me parece que esto es una auténtica historia de guerra, de la de verdad, de la guerra de la, de la, de la que se ensalza en la milicia, ¿no? Es decir, la guerra heroica de dos soldados iguales, con dos cuchillos. Gana uno, podía haber ganado el otro. Esto no es una Sí. cuestión aquí, no es una cuestión nacionalista, ¿eh? Podía haber ganado cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos seguramente se hubiera merecido ganar, porque hay que tener mucho arrojo para esto, ¿no? Y luego, efectivamente, el gesto
de que el ucraniano le pide déjame morir tranquilo y él se va y le deja una granada para que no sufra. O sea, es decir, yo creo que es un episodio lleno de gestos que demuestran, bueno, pues que los soldados, independientemente del ejército que sean, son soldados, ¿no? Y teóricamente deberían tener una serie de valores que otros no los tienen, ¿eh? Es decir, entre los soldados también van los criminales, ¿eh? Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Sí. Y el salvaje, ¿no? Y el bárbaro, ¿eh? Evidentemente, ¿no? Esto es así y la guerra lamentablemente es así. Pero precisamente este episodio en concreto yo no lo tildaría ni de barbarie ni de nada por el estilo, porque al menos aquí ha habido gestos que no se han visto en otros episodios ni de esta guerra ni de otra. No te voy a decir ya lo de Gaza porque eso ya yo no lo considero ni guerra, ¿no? Eso ya simplemente es una matanza indiscriminada hecha por una pandilla de genocidas. Pero bueno, esto es no sé, es incluso como muy de película, ¿no? El duelo final. Sí, sí, pero además acompaño tus palabras de punta a punta, pero además presenciamos una escena de combate entre hermanos en gran Sí, medida, sí, porque sí, sí. seguramente entre un soldado estadounidense invadiendo Irak y un Claro, claro. combatiente iraquí, no No, puede aparecer esto. Acá no, aparece una recomposición. sí, hay un tema de supremacismo y de este es un tipo que va con sandalias y turbante, este no lo decir. Hay un tema ahí de, fíjate que aquí eran dos soldados, digo, igualados en el sentido de que los dos estaban cuerpo a cuerpo con un solo cuchillo. Hablando Y en un diálogo, sí, sí, en un diálogo, y de con la hecho misma lengua. el ucraniano dice, has sido el mejor, has sido tu mejor. Sí, Porque el otro está un poco como diciéndole, no me quedaba más remedio, ¿no? sí. Claro, sí. Yo creo que, bueno, esto será una historia de esta guerra que seguramente no será ni la más tétrica, ni la más bárbara, ni la más... Al final se verá cómo fuimos tan imbéciles, ¿eh? Que nos matamos entre nosotros Exacto. cuando realmente éramos lo mismo. Sí, completamente de acuerdo. ¿Qué tal, Juan Antonio, si redondeamos Ucrania y comenzamos con el otro tema de conversación de esta transmisión relativo a las declaraciones de Trump? Bueno, tanto las del día de hoy como las de ya días atrás también, respecto a la eventual anexión de Canadá como el estado número 51 de los Estados Unidos, la compra de Groenlandia, otra de las afirmaciones del propio Trump, el restablecimiento del control estadounidense sobre el canal de Panamá, y la última de hoy, a la cual respondió muy inteligentemente Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, esta de aquí. Changing the name of the Gulf of Mexico to Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México the Gulf of America, al Golfo de América. which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. El Golfo de América, qué hermoso nombre. Hoy respondió Claudia Sheinbaum muy inteligentemente, acompañada por un historiador. Bueno, sí, perfecto, qué bonito eso. Nosotros vamos a llamar, y presentaban para esto uno de los primeros mapamundis hechos en el año elaborado, si no recuerdo mal, un mapamundi elaborado, un mapa del globo terráqueo elaborado en el año 1607 con el nombre de América, América de México. Es el nombre original asignado no solamente a América del Sur, América Central y América del Norte, incluida México, sino también a los Estados Unidos. Entonces Claudia Sheinbaum respondió con esa chicana: llamemos a partir de ahora Estados Unidos América de México. Pero bueno, más allá de las bravuconerías y las chicanas, ¿cuál es la interpretación de estos deseos de Donald Trump sobre todos estos temas? A ver, yo creo que, dado como es el personaje,
en general nos estamos tomando un poco a chufla todo este tipo de salidas que tiene, ¿no? Es decir, nada, pues tenemos que volver a tomar el control del canal de Panamá. México, pues es decir, las tropas norteamericanas tienen que poder actuar libremente en México y si no pondrá aranceles. Canadá tiene que convertirse en el Estado 51, el Golfo de América, voy a comprar Groenlandia. Todo esto parece un poco las bravuconadas de un fantoche, ¿no? Que va por ahí presumiendo, ¿no? De lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Sí, Trump tiene cosas de estas, pero no seamos ingenuos, ¿eh? Esto Trump no lo dice porque sí. Aquí hay un plan. Aquí hay un plan que no es nuevo. Lo que pasa es que ahora toma la forma que quiere Trump, porque ya el tema de hacer de toda Norteamérica un bloque en el que estuvieran México, Canadá y Estados Unidos, y ya se hablaba también de comprar Groenlandia, ya se dio en 2008, y comenzaría con un tratado de libre comercio, bueno, pues incluso de una moneda única, el amero, es que hay que acordarse de estas cosas, el amero, que iba a ser la moneda única de este subcontinente unificado. Es decir, bien, pues esto además obedecía también a unos ciertos cálculos del Club de Roma, que se habían presentado mucho antes, sobre la posible división del mundo. El tema es que yo creo que, bueno, Trump llega y él no, yo aquí creo que él no da para esto. Él es un empresario y da para otras cosas, ¿no? Pero para esto no. Pero yo creo que de sus asesores en temas de geopolítica han debido de analizar algunos escenarios, ¿no? Bueno, pues el escenario del choque con China, el escenario del choque con Rusia, sobre todo el escenario multipolar. Y claro, o eres capaz de detener el camino hacia un mundo multipolar, o tú tienes que reforzar tu posición para, en ese nuevo mundo, poder sentarte como uno de los poderosos. Y yo creo que aquí es donde entra eso. Si nos damos cuenta, él no ha dicho nada de Honduras, ni de Costa Rica, ni de Bolivia. Bolivia dijo alguna cosa, pero ni de Ecuador. ¿El de qué ha dicho? El canal de Panamá. ¿Por qué? Porque el 60 o el 70% del comercio norteamericano pasa por ese canal. Es decir, porque es una vía geopolítica de primer orden. Él sabe perfectamente, pues que México es un estado con una demografía de más de 100 millones, creo que son 120, ¿no? Más o menos, 120 millones de habitantes, 120, donde hay muchas industrias norteamericanas instaladas y por lo tanto tiene una balanza comercial en estos momentos que a Trump le interesa, bueno, pues de alguna forma equilibrar a costa de los mexicanos, lógicamente, y además intentar solucionar el problema migratorio. Y para eso hay que controlar México. Y la salida de tono de lo del Golfo de América es para es decir, poner de alguna forma la pica en el territorio. Es decir, esto ya está controlado. Y México está controlado, lo quiera o no. Por supuesto, va a haber una relación panameña, va a haber una relación mexicana. Canadá, claro, en Canadá estamos un poco con las mismas. La balanza comercial norteamericana con respecto a Canadá es negativa. Y Canadá además tiene muchas riquezas que serían muy importantes para utilizarlas libremente por la industria norteamericana. Y, oye, ¿qué son? 40 millones de habitantes, tampoco es una cantidad. En cambio, de superficie es tremenda, Tanta, creo que un poco más incluso que los propios Estados Unidos, 9 millones y pico de kilómetros cuadrados. Groenlandia, también una vieja apetencia. Creo por aquí yo creo que Groenlandia la primera vez que intentan hacerse con ella, estamos hablando en el siglo, no sé si en 1700 y pico, en 1800 y pico, Es decir, ya en 1800 y pico.
No, mira, sí, efectivamente, 1800 y pico, se intentó a inicios del siglo XX, se intentó varias veces. ¿Mm? Cuando se compró Alaska, se intentó comprar también Groenlandia. ¿Mm? Y bueno, dices tú, bueno, ¿y Groenlandia por qué? Hombre, pues Groenlandia es una isla, es la mayor isla del mundo, adelantada en el Atlántico, dominio del Atlántico Norte, tiene también importantes reservas minerales, sobre todo de materiales críticos, etcétera. Bien, pero es que junto a todo eso hay una cosa mucho más importante, que es estrictamente geopolítica, igual que el Canal de Panamá, y es el control del Ártico. Previsiblemente, aunque esto no se está cumpliendo, pero bueno, previsiblemente, con lo del cambio climático y demás, el Ártico va a ser más navegable. Esto yo creo que no se lo cree nadie, ¿eh? Y no se lo cree nadie porque uno ve la fabricación, el ritmo de fabricación de rompehielos nucleares rusos y te das cuenta de que, oye, pues no parece que la cosa vaya a ir a quedarse sin hielo, ¿eh? Lo que sí es cierto, es la importancia de esa ruta como ruta norte de la ruta de la seda china y de todos los productos asiáticos que pueden llegar, por supuesto, mucho antes a Europa y a la propia Norteamérica, ¿eh? Y eso va a generar unos tremendos beneficios a Rusia. Aparte de materias primas o energéticas que pues, hay bajo los hielos árticos, que también son explotables. Entonces, claro, si uno mira al Ártico y ve cómo está, pues dice, es que la mayor parte de las rutas del Ártico están dominadas por Rusia. La única manera de que haya una ruta alternativa dominada por Estados Unidos es haciéndose, tiene Alaska, es haciéndose con el control de Canadá y con el control de Groenlandia. Y así establecer dos rutas. Y ya entraría la competencia entre esas dos rutas a ver quién gana en el comercio mundial. Y por tanto, evidentemente, cuando se abren esas rutas comerciales, pues implica bases militares, políticas de defensa en la zona, fuentes energéticas. Pensar, por ejemplo, que los rusos están haciendo o sea, rompehielos nucleares y centrales nucleares sobre buques. Pues en un momento determinado hacen falta allí como energía, en el Ártico, a 50 o 60 grados bajo cero. Es decir, estamos ante una operación de mucha envergadura. Yo no sé si Trump lo conseguirá, ¿eh? pero van en esta dirección, ¿eh? Yo creo que Groenlandia, los imbéciles europeos, porque no tiene otro nombre, que me perdonen todos los que se sientan se sientan ofendidos por esto, pero es que yo soy europeo también. Los imbéciles europeos podemos dar por perdido Groenlandia, ¿no? La podemos dar por perdida. Primero porque la población de Groenlandia son 50.000 habitantes aproximadamente. Basta dar $1 millón a cada habitante. ¿Y quién se va a decir que no? ¿Quién va a decir que no? 50.000 millones de dólares por comprar la mayor isla del mundo, que te va a hacer cerrar tu propia ruta del Ártico, con minerales, con bases para tus bases militares, que ya existen, ¿eh? La base de Thule. Es decir, oye, no es tan caro, ¿eh? No es tan caro. Y como bien se ha trabajado esto desde hace tiempo, porque también, hay que decirlo, el Reino de Dinamarca tampoco ha sido precisamente un ejemplo, ¿eh? Porque aquí ya sabemos que los malos siempre son los franceses, los ingleses, los alemanes, los españoles. El Reino de Dinamarca tiene una historia muy negra y muy oscura en Groenlandia, ¿eh? De la cual han tenido que pedir perdón contra los pueblos, los inuit, que era la población originaria, ¿no?, en Groenlandia. Y el Reino de Dinamarca sabe perfectamente ahora, por las últimas encuestas, que el 67% de la población de Groenlandia quiere la independencia. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Alimentar esa independencia. Ya ha salido el primer ministro de Groenlandia
a decir que, bueno, pues que habrá que ir a una mayor soberanía y se necesita a la independencia. Y una vez que sean independientes y llegue el tío Gilito, llámese Donald Trump, con la bolsa del dinero, ¿quién se va a oponer? Europa puede dar por perdida Groenlandia, ¿eh? Vamos, algo tendría que pasar, algún cisne negro para que eso no se produzca, ¿eh? Puede darla por perdida. Sí. Como Y contexto, una vez que caiga sí. Groenlandia, vamos a ver cuánto aguanta un Canadá, que el único problema que tienen ahí es que hay una serie de provincias francófonas, el Quebec, donde a lo mejor sí que puede haber más problemas, incluso una insurgencia en un momento dado. Ya lo hubo en su día, ¿eh? Pero, es decir, ya que ahí posiblemente se trataría ya más de una negociación de otro tipo. Pero el tema de Estados Unidos convertirse en una potencia que vaya desde Centroamérica hasta el Ártico, desde la punta de Alaska, frontera con Rusia, hasta Islandia, sino que Islandia, que permite controlar. Es que el Ártico quedaría, quitando un trocito de Noruega, trocito enano de Noruega, el Ártico prácticamente quedaría en manos rusas y norteamericanas. Si eso se produjera así, quedaría en manos rusas y norteamericanas. Entonces, Sí. yo creo que aquí hay una operación de una mayor perspectiva que a lo mejor no le da tiempo a Trump en 4 años hacerlo, todo, ¿no? Pero aquí hay una operación de mayor hondura bueno, pues como aquí nos fijamos, los analistas como decíamos antes, se fijan en la bravuconada de Trump, en cómo lo dice y no lo dice, parece que no le toman en serio. Pero cuidado, que aquí puede haber un plan muy serio, muy serio. Y es un plan que va en contra de Europa. Porque si Groenlandia es Europa, es territorio perteneciente al Reino de Dinamarca. Islandia es Europa. Noruega, Suecia y Finlandia son Europa. Europa tiene un trozo del Ártico. Tiene un trozo del Ártico. Que a la hora de establecer rutas comerciales es muy interesante. Muy interesante. Porque lo que nadie debe impedir es que Rusia abra la ruta. Y es la única que realmente tiene una flota de rompehielos como para mantener la ruta abierta todo el año. Luego, claro, ahí habría que negociar, tendría que negociar con Rusia indefectiblemente. Pero claro, si te desaparece toda esa zona ártica, porque al final queda todo en manos de Estados Unidos, ¿qué te queda? Un trocito de Noruega, que no va a tener ninguna de eso, porque bordearán la ruta y ya está. Sí. Para contextualizar la cuestión, en 2008 Groenlandia realizó un referendo para Autonomía. comenzar un proceso de No, independización aún dentro. era de autonomía, pero se reconocía el Exacto. derecho de autodeterminación. Exactamente. Aún dentro de Dinamarca, Sí. Groenlandia aparece formalmente dentro de Dinamarca, pero con un gobierno autónomo. En 2008 realiza ese referendo, el cual determinaba una gran cantidad de cuestiones adicionales para el gobierno autonómico y la posibilidad de la declaración de independencia si así lo determinase eventualmente la población de Groenlandia. Y los dinamarqueses convalidaron el resultado de ese referendo. Y no se ha llevado a efecto el derecho de determinación porque la economía de Groenlandia es muy deudora de las finanzas de Dinamarca. Y entonces, es decir, que a ellos solos pues les iban a ser muchos problemas, no tenían capacidad de inversión, y muy poquita gente, ¿no? Pero claro, si ahora llega la oferta, de decir, chicos, se acabaron vuestros problemas. No os preocupéis, Sí, sí. si esto lo vamos a mover todos nosotros. Venga, ¿cuánto por habitante? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, Dinamarca convalidó ese referendo no vinculante y eso estableció la posibilidad legal de que si los groenlandeses quieren la independencia, la pueden establecer.
Si no recuerdo mal, la única industria realmente existente ahí, la industria La pesquera, pesca, sí. con bastante éxito para la región, pero naturalmente sin las inversiones de un estado propiamente, la vida en esa zona con 50.000 habitantes, bueno, nada sencilla, No, ¿verdad? no, la sencilla es la zona del mundo con mayor número de suicidios. ¿Sabes? Porque es una vida muy dura. Vamos, que imagínate, es que estás casi todo el año bajo la nieve, ¿no? Sin Y sol. además, sí, claro, cuando llega el día ártico, sí, tiene sol, pero igual con nube y nieve, con igual poco ves. Y cuando llega la noche ártica, te llega 6 horas, 6 meses de noche, pues tú me dirás. Sí, sí. Claro, es decir, no es nada fácil. Y bueno, tienen la pesca, no han podido, como no tienen, lógicamente, no tienen capacidad de grandes inversiones, no han podido explotar otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues durante la Guerra Fría se instaló allí una base norteamericana. Se intentó abrir una base nuclear para misiles nucleares, ¿eh? Que al final se abandonó porque no había seguridad, porque todo el tiempo bajo el hielo. Yo creo que pensaron algún día vamos a tirar los misiles y el hielo no nos deja. Bueno, entonces el tema es que, pero sí hubo una base de bombarderos B-52 en Thule, en Groenlandia. Y esa base, como era un tema de la defensa del mundo libre, yo creo que por esa base no se pagó nunca. Esa base sigue, y ahora va Sí, a tomar más sí. fuerza, ya te digo yo. Con lo cual yo, mira, veo que una vez más Europa aquí va a palmar, como se suele decir, va a perder, pero vamos, por goleada otra vez. Porque claro, Sí, sí. cuando lo que hay en Bruselas no es un gobierno, ni una Comisión Europea, ni un Consejo de Europa que esté en función de los intereses soberanos de Europa y de los pueblos de Europa, sino que lo que hay es una banda organizada, ¿no? Es lo cueva de Alibaba, pues entonces, claro, Sí, al plan de aquel entonces lo habían llamado Proyecto Gusano de Hielo y querían establecer lanzaderas sí, nucleares subterránea, subterráneas sí, sí, móviles a través de túneles en el de hielo. Bueno, túneles, no pudieron, no, obviamente. tío, sí, Algunas cosas de la Guerra Fría, Juan Antonio, qué grado de delirio, mamita querida, ¿no? Pero bueno, es el clima de época. Juan Antonio, la última, y redondeamos acá una transmisión, esta vez un poquito más cortita, pero muy, muy, muy rica. Em, Sobre la política futura de Estados Unidos desde la llegada de Trump al gobierno en poquitos días, el 20. Presento mi perspectiva rápidamente y quiero tu comentario, por favor. Para mí, con Trump va a comenzar una guerra comercial muy fuerte con China, pero en principio no militar. Podría comenzar una guerra militar contra Irán, acompañando el plan original del año 96 de Netanyahu, ese famoso clean break, ¿no? Una rotura limpia, lo llamaron en su momento los halcones neoconservadores israelíes a ese plan. Y por otro lado, una consolidación de Estados Unidos hacia el continente americano. Algo terriblemente negativo para nosotros en América Latina. ¿Vos también vaticinás estos tres movimientos o sí, no tanto? lo que pasa es que yo el de Irán no lo veo a corto, por una razón muy sencilla, porque es alargar demasiado, abrir muchos frentes y alargar demasiado las líneas. Si tú quieres de alguna forma controlar el Pacífico, porque tienes un conflicto con China y con otros actores allí, si tú quieres, además, lo que ellos llaman su patio trasero, es decir, remodelar el continente americano, ¿sí? Y además tienes que hacer frente a situaciones en Oriente Medio, en África, en Europa, iniciar una guerra contra Irán, que Irán no es poca cosa. ¿Eh? Le salió mal con Afganistán, le salió mal con Irak, es decir, no han podido controlar Libia, perdieron en Siria en un momento, otra cosa es lo que ha pasado ahora, pero perdieron en Siria. Entonces, lanzarse a una operación de ese tipo, yo creo que yo lo veo más difícil, ¿eh? Yo creo que no van a ir por ahí los tiros. Yo creo que va a ir a la guerra comercial con China, es verdad, salvo que China acepte determinadas condiciones, que Trump vea que su cuenta de resultados le sale,
va a ir, y sobre todo va a ir al tema lo de Europa, efectivamente, mira, es decir, que se paguen ellos la guerra, la defensa, es decir, y yo creo que va a ir efectivamente al control de todo el continente americano. La parte norte por su carácter geopolítico, y la parte sur como proveedores de materias primas, de agua potable, de gas, en Argentina, por ejemplo, todo el tema de la triple frontera, es decir, del litio de Bolivia, como gran retaguardia estratégica, como tiene Rusia, por ejemplo, de los Urales hacia el este, ¿no? Hacia Oriente. Es decir, toda Siberia, ¿no? Está un poco en ese sentido. Es decir, tener una retaguardia estratégica, porque al fin y al cabo, si este plan lo llevan a efecto y le sale más o menos bien, tú ten en cuenta que realmente Rusia y Estados Unidos harían frontera. Sí, con un mar Ártico por medio, pero harían frontera. No hay estados tapón ahí en medio. Con lo cual, la retaguardia estratégica la tienes que tener por detrás de ti. ¿Y cuál la respuesta posible desde la soberanía, desde la autodeterminación para los pueblos sudamericanos? Comenzar una carrera armamentística, la unión, bueno, la unidad seguro, eso no lo seguro. sé, pero igual hay que volver a plantearse aquella frase del Che Guevara, ¿no? 1, 10, 100, 1000 vietnamitas. Porque si no, mucho me temo que primero gobiernos títeres se van a someter a lo que diga la Casa Blanca. Sí. Lo hacen siempre, ¿no? Gobiernos no títeres, pero sí débiles, al final tendrán que ceder, porque si no les buscarán las vueltas. Y como aquí la corrupción siempre ha estado a la orden del día, todo el mundo tiene algo con el que chantajearle. Y los gobiernos fuertes, o que aparentemente pueden mostrar fortaleza contra los Estados Unidos, pues hay que ver cuánto pueden aguantar, ¿no? Una Cuba, por ejemplo, una Venezuela. Pues vamos a ver cuánto pueden aguantar. Porque claro, si hay que tener en cuenta que cuando estaba Chávez, pero estaba Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Néstor Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua, Raúl Castro en Cuba. Y Estados Unidos distraído de América Latina. Había un bloque que podía hacer cuerpo y hacer frente. Sí. Pero claro, si se van dejando aislados a los gobiernos populares y que hemos llamado, ¿no? Pues la pobre Nicaragua, mira, está pensando en a ver si con esto del canal de Panamá los chinos se deciden y abren otro canal en Nicaragua, lo cual sería su garantía económica y su garantía de seguridad. Cuba, bueno, pues tendrá que seguir aguantando como ha estado aguantando hasta ahora. No le queda otra, contando un poco con la ayuda que le puedan dar también pues China, Rusia y otros países. Y Venezuela, pues, hombre, ahora le va un poco mejor la cosa, ¿no? Económicamente. Pero también lo va a tener fastidiado. ¿Y el resto qué? Sí, eso no. La izquierda colombiana con Petro, la izquierda chilena con Boris, la izquierda brasileña con Lula, la izquierda mexicana con Sheinbaum. Yo creo que si no se abre de nuevo es decir, si no se levanta un discurso de nuevo de patria grande, de entender que el continente, el subcontinente, o se salvan juntos o no se salvan. Si no hay un discurso de ese tipo, es decir, de recuperación de soberanía frente al norte. No hay más. Sí. Claro que en aquel entonces, con Chávez a la cabeza, Estados Unidos aparecía, entre comillas, distraído de América Latina por la lucha contra el terrorismo islámico en Medio Oriente. Entonces, eso también generó la posibilidad de muchísimo más flexibilidad. Sí, ¿no? Porque además aquella guerra internacional contra el terrorismo realmente era una guerra por el control de los recursos energéticos y de los pasos de esos recursos energéticos. Por ahí viene toda la intervención en Asia Central, en Oriente Medio, y en el norte de África. Y bueno, pues claro, eso ahora mismo
Es decir, además con el esquisto que Trump no solamente que no es que lo vaya a impedir, es que lo va a promocionar. Con lo cual no hace falta una lucha infernal por los recursos energéticos. Que por otro lado, hasta en Groenlandia se han descubierto bolsas de gas y de petróleo. De petróleo creo que son las segundas del mundo. O al mismo nivel que Rusia, de petróleo. Sí. Y Juan Antonio, ¿y la posibilidad de alianzas con Rusia o con China en América del Sur? Y una suerte de negociación a... Pero eso, para eso tiene que haber gobiernos dispuestos a ello. Gobiernos valientes. Y sociedades Y dispuestas. sociedades valientes dispuestas a decir, no, mira, hasta aquí hemos llegado. Es verdad que tenemos que contar con aliados fuera, aliados fuertes, porque si no, no vamos a poder. Y no la vamos a jugar. Y jugársela significa que pueda haber magnicidios, que pueda haber golpes de Estado, que pueda haber revoluciones de color, que pueda haber bloqueos. Por eso no es tanto el que tengamos un buen líder en un momento dado en tal país o un buen estadista en otro país, no. Lo que hace falta son sociedades dispuestas a decir, podréis matar al jefe, pero es que le va a sustituir inmediatamente otro. Y estamos dispuestos a que esto se acabe. Y evidentemente, oye, un conflicto de ese tipo en todo el subcontinente no es fácil de controlar, ¿eh? De hecho, se le fue un poco de las manos en los tiempos estos que decimos, como se le fue en las manos de los años 60. Es decir, al final había guerrillas en Bolivia, había guerrillas en Colombia, en Venezuela. Sí. Es decir, claro, había, es decir, si el continente, no digo que tenga que ser con el viejo foquismo guerrillero, ¿no? Que tampoco resultó, ¿no? Pero, es decir, el continente tiene que plantearse cómo luchar hacia una soberanía y a la construcción de, bueno, pues lo que en su momento se pensó. Si es que, mira, es tan irracional que es que los virreinatos durante el Imperio Español eran más grandes que los propios estados que surgieron después. Es que esto es difícilmente explicable, salvo porque se utilizó la estrategia del divide y vencerás. Y así se sustrajo a Panamá de Colombia. Bueno, se rompió primero Venezuela y Colombia, luego se sustrajo a Panamá de Colombia. Es decir, toda una serie de situaciones de este tipo que han ido a la atomización del continente. Es más, van a seguir atomizando los estados sudamericanos. Es decir, va a haber movimientos separatistas impulsados por los de siempre en Argentina y en Chile, en Venezuela y en Colombia, puede que hasta en México. En Bolivia ya sabemos que la princesa Santa Cruz siempre ha sido muy redenta. Es decir, hay riesgo de la aparición de movimientos separatistas para debilitar los estados de Iberoamérica. Y detrás van a estar los sospechosos habituales. Porque es mucho más fácil controlar. Sí. Bueno, esta la respondemos en la próxima. Pregunta de Agustín López: ¿cómo ves las elecciones en Bielorrusia el próximo 26 de enero? Se ven bien. 90% de la gente con la que hablo está a favor de Lukashenko. Un abrazo desde Minsk. Bueno, de acuerdo tanto Juan Antonio como yo con eso. Bueno, Juan Antonio, muy buena la charla de hoy, dedicada, por cierto, a Beatriz Pulido, nuestra moderadora de hierro, siempre ahí al pie del cañón, hoy en su cumpleaños, así que, querida Beatriz, esta transmisión dedicada a vos. Y también, que no hemos dicho al principio, tú sí, pues yo no estaba, feliz año nuevo, porque es el primer programa mío de 2025. Efectivamente, feliz año 2025, a pesar de que todos vaticinamos un año difícil. Juan Antonio, un placer como siempre. A los demoledores y a las demoledoras, recuerden que Juan Antonio realiza su propio programa en DMP Geopolítica todos los sábados a las 11 de la noche, y en un ratito nada más en DMP Geopolítica a las 11 de la noche europeas, el programa de Eduardo Bior esta noche, y mañana como siempre la programación habitual con Bruno Garcini, después con Adrián Celaya más tarde a las 11 también. Demoledores y demoledoras, un abrazo y hasta la próxima. Chau. Hasta pronto.